Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión aprenderemos a utilizar el statement union. En ocasiones pasadas o en videos pasados aprendimos a utilizar el statement join, que nos dimos cuenta que sirve para unir diferentes columnas de diferentes tablas. En este caso, el statement union nos sirve para unir diferentes filas de diferentes tablas. Así que vayamos allá a ver cómo funciona. Comenzaremos seleccionando todo de la tabla Employee Demographics. Recordemos que tiene esta tabla, estos son los valores, y vamos a utilizar el comando union para unirlo con todo de la tabla Employee Salary. Ok, vamos a correr nuestro código y podemos ver que lo que hizo este statement o este código, este query, fue unir todas las filas de esta tabla utilizando el comando union con todas las filas de esta tabla. Y podemos darnos cuenta de que están todas unidas absolutamente. Ahora, quizá no le ven mucho sentido, pero bueno, vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos. Imaginemos que solo nos interesa unir las columnas age y gender de la tabla Employee Demographics con las columnas first name y last name de esta tabla. Ok, entonces fíjense lo que nos hace. Solo utiliza las columnas que tienen ese nombre y las termina uniendo. Hasta ahí, quizá ustedes piensen, bueno, no tiene un propósito o algo que pueda serme de utilidad. Bueno, ¿qué pasa si ahora unimos estas mismas columnas en ambas tablas? Veamos lo que sucede. Si se fijan, nos hace un filtrado y nos arroja valores únicos y los une. ¿Por qué? Bueno, porque por defecto el comando union funciona como un union distinct. Solo une los que son distintos o solo nos arroja los valores distintos. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos un union all? Bueno, no tiene este filtro y nos une todos los valores. Por eso podemos ver si usamos este comando que se encuentran valores repetidos. Pero por defecto el comando union funciona como un union distinct. Muy bien, hasta aquí de nuevo quizá no le vemos mucha utilidad a este comando. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle que nos filtre lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer una etiqueta, un aliasing, que nos diga que o que sepa identificar a quienes cumplen con cierta condición. Vamos a usar el aliasing y luego vamos a usar este siguiente comando, el where, donde la edad sea mayor a 40. Y acá abajo vamos a usar igual donde donde el salario sea mayor que 70,000. Ya quisiera yo ese salario, pero bueno, aquí vamos a ponerle el siguiente aliasing. Vamos a ponerle un aliasing bien mejor pagado. Ok, vamos a correr este query. Veamos lo que sucede. Bueno, ahí ya nos está arrojando first name, last name. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué no nos está arrojando el last name? Ok, sucede algo. Aquí nos hace falta lo siguiente. En este caso, el aliasing está mal usado. Vamos a poner aquí mayor as label, porque lo que queremos es poner una etiqueta. Bien pagados as label, es solo una etiqueta. Ahora sí, nos dice que Leslie Knope es mayor, que Jerry es mayor, pero también que Leslie y Chris son bien pagados. Ahora, ¿qué otra aplicación le podemos dar? Aquí ya entregamos esta tabla, ya está filtrada, ya tiene ciertos valores. Bueno, vamos a copiar esto y vamos a hacer un union doble, por así decirlo. Vamos a hacer un union doble y vamos a ponerle aquí, ¿qué les parece? Un aliasing que sea
mujer mayor y aquí hombre mayor. Ahí está. Pero ¿qué tenemos que hacer para esto? Bueno, agregar un and aquí. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, donde el género sea igual a la etiqueta male. Y vamos a copiarlo esto por acá abajo. Más bien me equivoqué. Y aquí es female. Y acá es abajo es male. Vamos a correr este código de nuevo. Y fíjense, ahora ya nos lo diferencia. Nos dice quién es una mujer mayor, quién es un hombre mayor y quién es bien pagado. Por último, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a agruparlos. Ordenarlos por primero el first name. Perdonen que mi teclado de pronto está en inglés y de pronto está en español. Ahí está. Ahí está. First name. Y luego el last name. Vamos a ver qué sucede. Bueno, nos los ordena y esto nos permite ver de forma más estructurada los datos que queremos filtrar. Entonces nos damos cuenta que Chris es hombre mayor y además es bien pagado. Que Don es una mujer mayor, que Jerry es un hombre mayor y que Leslie es una mujer mayor y que además es bien pagado. Así que si este video les gustó, les invito a darle like a mi video, a suscribirse a mi canal para ver más videos como este y también si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema sobre el que quisieran aprender, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Hasta luego, nos vemos en un próximo video. Chao.